Hola, mis queridos hermanos, que la bendición del Todopoderoso esté con nosotros. Vamos a estudiar números del 25 al 30. Hay un dicho que dice, quienes no aprenden de la historia están destinados a repetirla. Este postulado se cumplió en la generación que llegaba a las puertas de la tierra prometida, en los días de Moisés, y se sigue aplicando para nosotros el día de hoy. A continuar la narrativa del libro del Número, el autor consigna un aspecto sumamente triste de lo acontecido a Israel. Al comparar el comienzo del libro con su epílogo, notamos que tuvieron que reiniciar todos los preparativos que se requería para que pudieran tomar posesión de la tierra prometida, de su heredad, pues lo había olvidado completamente al vagar por el desierto. Los sobrevivientes tuvieron que regresar a Cádiz y empezar de nuevo, un viaje que había podido hacerse en poco tiempo, a lo más en 11 días, duró 40 años a causa de la incredulidad y desobediencia de los israelitas que habían iniciado el éxodo. Sin embargo, a lo largo del tiempo de Dios permaneció fiel a su promesa. Había ofrecido a darle un territorio que fluía leche y miel y lo estaba cumpliendo a pesar de todo. Lo había protegido y provisto de todas sus necesidades. Ni siquiera había tenido que preocuparse de comprar zapatos. Habían llegado el momento de hacer un repaso final de lo sucedido. El fracaso les había enseñado la lección más importante de su vida. Habían aprendido a confiar en Dios y su poder para hacerlos entrar a su nueva patria donde Él lo indicara. Israel tuvo que enfrentar a las tentaciones más comunes que el enemigo espiritual del hombre utiliza para hacerlo desviarse de Dios. Esta amenaza ha existido en todas las épocas. Ya lo había conocido antes y se volverá a repetir en muchísimas ocasiones. Aún hasta el día de hoy, los judíos se sintieron atraídos por las hermosas mujeres paganas de los pueblos aledaños, quienes primero los seducían físicamente y después le obligaban a practicar su religión. La idolatría de Israel ha sido juzgada. La sesión anterior del libro termina cuando Balaam sale del escenario después de emitir su profecía. Aparentemente ya había terminado su participación. No obstante, basado en otros dos pasajes escriturales, nos damos cuenta de que su intervención más significativa estaba todavía por ocurrir. Segunda de Pedro 2:15 nos dice, alude el problema de falsos profetas diciendo que codiciaba el premio de la maldad. Por eso había cedido a acompañar a los mensajeros de Balac, porque pretendía de alguna manera combatir la obediencia a Dios y las ganancias que se ofrecían. Número 31:15 al 16 muestra que Balac encontró la manera de desencadenar la ira de Jehová contra su pueblo y haciendo uso de sus artimañas proporcionó que fueran derrotados por los moabitas, pues él quien aconsejó a estos últimos que mandaran a las doncellas más bonitas para que trajeran a los hombres de Israel y una vez enamorados los hicieron compartir los ritos de Baal, peor para que Dios los castigara. El autor pinta este triste cuadro relatando las consecuencias lamentables que esta tragedia inspiraba por la maldad trajo a los judíos. Los jóvenes moabitas se prostraron ante la seducción y ellos cayeron en la trampa prostituyéndose con ella. Cuando ya los tenían en sus redes, los incitaron a que asistieran a los rituales y a que se identificaran con sus dioses y a que se inclinaran ante ellos. El furor del Señor se encendió y los disciplinó. Ordenó la muerte de los príncipes del pueblo y de todos aquellos que habían decidido unirse al culto de Baal Peor. Debido a la sugerencia de Balaam, murieron 24,000 israelitas, aunque al final no logró el cumplimiento total de su plan. La gracia y la fidelidad de Dios se mantuvieron incólumes, garantizando que se cumpliera la promesa. Satanás ha aprendido que no es fácil destruir la obra de Dios por medio de la persecución. Al contrario, en la mayoría de los casos, esta conduce al crecimiento de los que siguen al Señor. Entonces su estrategia favorita es la que utilizó en el relato que nos ocupa. Envía mujeres atractivas para que su belleza desvíen a los hijos de Dios y después las aparten definitivamente
definitivamente de la influencia divina. El enemigo de nuestra alma ha usado esta táctica con muy buenos resultados en todos los tiempos. El mundo aprovecha la hermosura externa y el sexo para vender cualquier cosa. Trata de comunicar el concepto de que el placer carnal es lo más importante para la fidelidad del hombre, tratándose de distraernos de la verdadera fuente de paz y ventura en la vida. Muchas religiones y sectas usan este mismo principio, envían a sus mujeres más bellas para evangelizar a los cristianos auténticos. Los resultados de estos son los matrimonios mixtos que se realizan entre cristianos e incrédulos y que impiden que sirvamos a Dios como Él quiere. Hemos visto que este sistema planeado por Satanás llega al extremo que líderes claves en el ministerio han sido atrapados por la sexualidad femenina. Personalmente conozco, hay varios pastores y otros dirigentes que han perdido su comunión con los creyentes y el Señor porque han caído en este ardid. Este peligro no se limita solo a los hombres, sino que también alcanza a las mujeres atractivas en la obra. Sin embargo, el blanco principal es el sexo masculino y en especial quienes encabezan la iglesia. Debemos estar alertos para cubrir estos ataques satánicos y pedir la protección divina. No permitamos que el enemigo gane la victoria. Para prepararse espiritualmente, Israel tenía que purificar su campamento. Antes de que pudiera recibir la bendición de Dios conforme a su pacto, debería resolver el caso de los que habían involucrado en la idolatría. Un israelita es matado al ser sorprendido con una medianita, 6-9. Cuando Moisés todavía estaba hablando con los jueces sobre qué medida deberían tomarse al respecto a esta situación, uno de los príncipes llegó con una medianita al campamento con el propósito de presentarle a sus padres. Al verlo, Fines, hijo del sumo sacerdote Eleazar, tomó una lanza y entrando en la carpa donde estaban, los mató en el mismo instante. Dios aceptó este acto como contrición oficial de toda la congregación como manifestación de remordimiento que sentían por su pecado. De inmediato sorprendió la plaga que había enviado contra ellos. 10-13 nos muestra el pacto de paz. Además del valor nacional que se le dio a la nación de Fines, el Señor lo recompensó personalmente haciendo un pacto de paz con él y su descendencia, por medio de la cual le garantizó un sacerdocio perpetuo, pues reconoció su celo parecido al de Jehová mismo. Este personaje aprendió los acontecimientos desde la perspectiva divina y mostró un interés especial en guardar intacta la gloria del Altísimo. En su afán por complacer únicamente a Dios, Fines contribuyó a la expiación de todos los judíos. El Salmo 106, el versículo 30 y 31 dice: añade que estas manifestaciones de entrega le fue contada por justicia. Fines vio el problema del pecado desde la perspectiva de Dios y se procuró por preservar la gloria de Jehová. Pensemos, mis queridos hermanos, ¿qué actitud demostrarías en cuanto al pecado y la gloria de Dios? ¿Somos diligentes en preservar el honor del Señor? ¿Nos preocupa la presencia de la maldad? ¿Qué podemos hacer contra esta en la iglesia y en nuestra propia vida? ¿Habrá algo que Dios quiera que usted haga basándose en este pasaje? 14-15 nos muestran los hombres muertos. Cuando se trata de actos bochornosos de la Biblia, algunos se omiten los hombres para evitar la vergüenza de las generaciones posteriores, pero en este caso no fue así, sino que se grabaron los de las dos personas que intervinieron en él para que les recordara el futuro las tácticas que usa el enemigo. Asimismo, para que nunca olvidaran el mal que habían venido sobre ellos por su causa y que casi los destruye por completo, y para que entendieran el porqué de la hostilidad permanente hacia los mediavitas y moabitas. La orden de atacar a Medián, 16-18. Para castigar este acto de hacer caer su ira contra sus hijos, Dios ordenó que desde ese día consideraran a los medianitas como enemigos irreconciliables a quienes deberían atacar y matar, o así como culminó la preparación espiritual del pueblo para entrar a su heredad. El censo de la fuerza militar, 26 del 1 al 55, se hizo para mantener una base para efectuar la organización administrativa. Este conteo
manifestó que el juicio divino no había disminuido apreciablemente el número de los israelitas capaces de enfrentar a los cananitas. Aunque las generaciones anteriores habían muerto, el tamaño del ejército quedó casi igual que antes. Era insuficiente y no podía confiar con sus fuerzas para vencer a sus enemigos sin el auxilio de Dios. Dentro del informe encontramos un breve recuento de la disciplina que habían recibido los que se habían sublevado contra los designios del Señor, a manera de recordatorio a sus descendientes. Se repite la historia de la rebelión dirigida por Datán y Abiram y sus trágicas consecuencias, 9 al 11, y se menciona la muerte de él y Onán, hijos de Judá, que habían fallecido en Canaán por no haberse sometido a las normas establecidas por Dios. La regla para dividir los territorios se da del 26 al 56. Dios dio instrucciones para distribuir equitativamente la tierra que habían de recibir. Se basaría en el número de personas por familia según la tribu a la cual perteneciera y echando suerte. No seguiría los procedimientos políticos que caracterizaban a los paganos, que invariablemente favorecían a los más poderosos y ricos. El pueblo de Dios, el reparto se haría con honradez y justicia. 26:57. También le fueron contados en este caso el número, casi no había cambio. Había 23,000 varones de un mes para arriba, lo que significa que se habían añadido 1,000 durante 40 años pasados. Fueron considerados aparte porque no participaron en el repartimiento. No se les correspondía tener terreno, sino vivir de los diezmos que la gente trajera al templo. Cambios de generación. Al concluir esto, se hizo la observación de que ya no quedaba nadie de la generación anterior que había sido enumerada por Moisés y Aarón en el Sinaí. Todos habían muerto, tal como Dios había prometido. Solo quedaba Caleb y Josué, quien habían tratado de animar a los israelitas a que configuraran plenamente en Dios y que siguieran adelante. Durante todos estos años habían tenido que esperar su recompensa por causa de la incredulidad y desobediencia de sus hermanos. A estas alturas se presentó un problema especial tocante a las leyes de la herencia originadas por las hijas de Zelofehad. Debido a que su padre había muerto sin descendencia varón, no tenían derecho a lo que le correspondía. A raíz de ello, Dios estableció las leyes de sucesión. En caso de que el padre muriera sin hijos, su posesión pasaría a su hija, pero si no la tuviera, pasaría a sus hermanos. Si no los tuviera, se le daría a los hermanos de su padre, a fin ellos pasarían al pariente más cercano en su familia. Esta norma garantiza que la propiedad quedara en la familia designada. Tampoco podía negociarse con ella para evitar que se enriqueciera alguna persona con mayor poder en el pueblo. El último paso en la preparación administrativa fue la designación de un nuevo líder. Dios aseguró a Moisés que no había olvidado el castigo que le había prometido por desobedecer en Meriba. Le envió a la región montañosa de Abiram para que allí viera la tierra prometida y la felicidad divina cumplida. Después moriría. Al acercarse su última hora, Moisés pidió al Señor que nombrara a alguien que condujera a la muchedumbre a la nueva patria. No deseaba dejar esta decisión a la voluntad del pueblo, ni confiaba en sí mismo para seleccionarlo. Debería llenar dos requisitos: que fuera elegido por Dios y que actuara como un verdadero pastor, de modo que sus hermanos no fueran como ovejas sin tener quien los cuidara. El Señor contestó la oración de Moisés, señalando a Josué como su sucesor. Lo describió como alguien que estaba dirigido por el Espíritu Santo. Moisés debería presentar ante la congregación y el sumo sacerdote Eleazar para identificarlo, imponiéndose las manos para impartir su autoridad a la vista de todos, de modo que el pueblo ni nadie dudara del nombramiento divino. El pueblo de Dios necesita siempre un pastor que lo guíe, un pastor guiado por el Espíritu Santo. Sin embargo, Josué no tenía acceso directo a Jehová, sino que recurría a Eleazar para que buscara la voluntad del Señor utilizando el Urim, pues él le daría las órdenes y el pueblo lo seguiría. 27, 21, 23. Preparación de religiosa. La ley de las ofrendas. La preparación de religiosas se hizo siguiendo las instrucciones acerca de la adoración a Dios.
Las ofrendas eran parte de ella y deberían traer donaciones diarias, sabatinas y mensuales. Después se describen las fiestas anuales, la Pascua, la primicia, las trompetas, el día de expiación y los tabernáculos. Estas leyes terminan con el mandamiento que se debería celebrar en las ocasiones establecidas. A todas estas normas observamos que Dios estaba definiendo las condiciones para que le honraran correctamente. No lo sometió a votación pública como se trataba de establecer de la forma de vida de adorarle. Jehová decidió qué estatutos deberían seguir. Este pasaje descubrimos 3 cualidades para hacerlo como Él desea y que se repiten frecuentemente para ayudarnos a definir la manera como debemos hacerlo. Vendría la pena marcar en su Biblia para señalar la importancia de cada uno. 11 veces insiste en que las ofrendas eran de olor grato, aroma agradable al Señor. El propósito de estas, así como nuestra adoración en la actualidad, es la de agradar a Dios. El pueblo había evitado muchos problemas si se le hubiera complacido obedeciendo sin protestar. Por lo menos se afirma 20 veces que los ofertorios deben presentarse al Señor. La verdadera reverencia no servía como creían los fariseos para impresionar a los demás. La honra auténtica dirigida a Dios por lo que hace a nuestro favor es intensamente personal entre el adorador y Dios. Por último, 15 veces se nos dice que los animales inmolados tenían que ser sin defecto. Dios no acepta sacrificios de segunda clase. Él merece lo mejor. Si esperamos que el Señor se agrade de lo que tenemos, debemos estar seguros de que es lo máximo que poseemos. La adoración verdadera a Dios consiste en traerle directamente lo mejor que tenemos para que se agrade. Pensemos, compare las condiciones que Dios estableció para la genuina adoración en el Antiguo Testamento con la que tenemos hoy. ¿Qué cambios se necesitan para que Él se agrade de nuestra veneración? Obligación de cumplir los votos, el 30. Al terminar los preparativos religiosos, Moisés insiste en la obligación que tenía el pueblo de cumplir sus votos. Estos se señalan como un compromiso ineludible, sino que eran promesa voluntaria hecha a Dios en gratitud por los ciudadanos o como ofrecieron para recibir algún beneficio especial. Aunque estos juramentos no se hacían a la fuerza, sí existía el deber serio de realizarlo. Aunque lo hiciera, no podía faltar a su palabra y quedar sin castigo. No todas las personas tenían la misma libertad para comprometerse. Por esa razón, tenían que contar con el aprobio previo de quienes estaban sobre ella. Por ejemplo, las solteras dependían de su padre. Las mujeres que se casan después de haber hecho el voto al Señor tendrían que confirmarlo con su esposo, y así las casadas. En todo caso, el varón podía anularlo. Si no hacía nada en el momento de ratificarlo, entonces era señal que lo aceptaba. Si posteriormente se retratara, él sería el culpable del cumplimiento ante Dios. En fin, cualquiera que hiciera o corroborar un voto estaba bajo las exigencias de realizarlo. Tenemos que reconocer que estas normas se establecieron dentro del contexto de las leyes nacionales y religiosas de Israel. Sin embargo, las advertencias severas hechas a ellos revelan algo del carácter de nuestro Señor. Revelan en cuanto a los votos que hacemos delante de Él, qué principios debemos aplicar en nuestra vida en cuanto a las promesas que hacemos al Señor. ¿Ha hecho alguna últimamente? ¿Qué debe hacer al respecto en ella? Esta lección ha tocado diversos temas. ¿Hay algo específico que Dios quiere decirle? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Te pedimos, Dios eterno, en este momento que nos enseñes a una verdadera adoración, que nos enseñes, Padre Celestial, a seguir siempre tus caminos, que seas tú guiándonos, Padre Celestial, que no permitas, Señor, que entre la idolatría de ninguna clase en nuestro corazón, que seas tú cada día enseñándonos, Padre Celestial, directamente, así como le hablaste al pueblo de Israel. Utiliza tu Santo Espíritu, Padre Celestial, para que le enseñes a cada hermano. Te lo pido en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te doy gracias por cada persona que ve este video y te pido, Padre Celestial, que cada día le enseñes más de ti. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.